Psalms chapter 13, Salmos capítulo 13. and we will be reading all of it. Y vamos a leerlo completo. And I'll be reading from the New Living Translation, Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. and it is for the director of music, a psalm of David. Y es para el director de música un salmo de David. How long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts and day after day have sorrow in my heart? How long will my enemy triumph over me? Look at me and answer, Lord my God. Give light to my eyes, or I will sleep in death. And my enemy will say, I have overcome him, and my foes will rejoice when I fall. But I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for he has been good to me. Y la palabra de Dios dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos me rodeen diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Lord, we come before you today. We thank you for allowing us to come before you once again, Lord God. We know that today is going to be a day of rejoice, Lord God. We know that today is going to be a day of healing, of liberation, Lord God, because it is you who has called us to do these things in this month and on this day, Lord God. We know that as we serve your people, Lord God, as we serve the people who come here, and not just here, but also in this community here in Wyandotte County, Lord God, we know that it is you that will be working through them and not our word. And so I pray that as they listen to me, Lord God, I ask that it is your word that they hear and not mine. In the name of Jesus, amen. Señor, te damos gracias en este día, gracias por estas palabras. Te pedimos que seas con nosotros, que podamos seguir impactando a la comunidad de aquí de Wyandotte County. Úsanos como instrumentos tuyos en este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amen. Tyler, I hope it's okay that I pick on your dad for a little bit. Tyler, no, espero que no te moleste, que moleste un poquito a tu papi. I don't ask your dad because your dad would say no. So. No le preguntes a tu papi porque va a decir que no. So for those who have heard my sermons in the past months, Pero los que han escuchado mis sermones en los últimos meses, you'll know that I love to focus on a Bible character, saben que me gusta enfocarme en un personaje bíblico. Specifically one that's kind of often forgotten. Uno casi siempre que se ha olvidado. And then I love to give the context, reframing, and application. Y me gusta darles el contexto y ponerlo la historia de otra forma y dar una aplicación. And Pastor Kevin knows distinctly that I also love to throw things at you that on face value have no direct meaning. Y Pastor Kevin también sabe que me gusta también decir cosas que cuando las miramos por encima no tienen ningún significado. Until the very end when I try to tie it all together. Hasta el final cuando lo amarro todo. Heavy emphasis on try. Así que vamos. And of course, I won't change that. Y claro que no voy a cambiar eso. But I really want to handle this theme with care. Pero a la misma vez quiero tratar este tema con cuidado. As I said before in the kind of prologue, this month's theme is mental health. Como dije anteriormente en el prólogo, el tema de este mes es la salud mental. And I find that mental health is a blanket word that we use to describe all conditions. Y he encontrado que la palabra salud mental es una palabra que usamos para describir muchas o todas las condiciones, Be it physiological or mental, sean fisiológicas o to mentales, specifically describe conditions that stem from the brain. para describir condiciones que originan en el cerebro. Hence mental and health. Por lo tanto, salud y mental. In our reading of Psalms, I would really like to hear what everyone noticed about it. Y en nuestra lectura de los salmos me gustaría saber qué se dieron cuenta de este Maybe the lament part, a lo mejor la parte del lamento, how kind of sad it felt, cómo se sintió tan triste, how you kind of related to what he was feeling. cómo pueden relacionarse con lo que él estaba sintiendo. But I have ADHD, so the second I see a pattern, I usually skip to the part that breaks the pattern. Y como persona que tiene déficit de atención, cuando veo los patrones, tiendo a brincar a la parte que quiebra esos patrones. And it just so happens that the part that breaks the pattern is the part that we put on a sticker. Y da la casualidad que la parte que quiebra ese patrón es lo que ponemos en una calcomanía. Or it's the verse that we have on our wall. O es el versículo que tenemos en la It's pared. that triumphant moment that we lean on. Es el momento triunfante en el cual nos recostamos. But if you noticed, Pero si se dan I cuenta, wanted to skip past all of the suffering. quería saltar todo lo que tiene que ver con el sufrimiento. But sometimes, Pero a veces, that's the longest part. esa es la parte más larga. And the church Y la iglesia, sometimes a veces, treats the wrestling
trata las luchas as something to get through como si fuera algo que hay que sobrepasar as fast as possible lo más rápido posible so we can arrive para que podamos llegar to the sing to the Lord part a la parte donde le cantamos al Señor and prove that our faith is indeed intact. y comprobar que nuestra fe está intacta. Because when your how long Porque cuando tu largo tiempo doesn't resolve on your timeline, no se resuelve cuando tú quieres. in other words, when you're still in the how long next week, next month, next year, En otras palabras, cuando piensas cuánto tengo que esperar la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, it starts to feel like something is wrong with your faith, empieza a sentirse como que algo anda mal con tu fe or there's something wrong with you, o que algo anda mal contigo. instead of pointing to something something true about being human in front of God. En vez de apuntar a algo que es la realidad de ser humano ante Dios. So let's look at Psalm 88. Así que vamos a mirar el Salmo 88. Every other lament Cada otro lamento in the Psalms en los salmos turns somewhere. gira hacia algún lugar. Even Psalms 13, which we just read, Aún en el Salmo 13 que acabamos de it leer, ends with I will sing. termina con cantaré. Psalm 22, Salmo 22, the one that Jesus quotes from the cross. el que Jesús dijo también desde la cruz. My God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Even that one, Aún ese, by verse 22, ya cuando llegas al versículo 22, turns towards praise. se convierte en alabanza. And that's the normal lament, that's the normal shape of lament in Scripture. Y esa es la forma que el lamento tiene en la Escritura. Except in chapter 88. Excepto en el capítulo 88. 88 doesn't turn somewhere. En el capítulo 88 no gira a ninguna parte. It ends with, darkness is my closest friend. Termina con la oscuridad es mi amigo más cercano. Now, outside of sounding like something a 13-year-old Brady would say, Ahora suena como algo que un Brady de 13 años diría. it's a reminder that even when a prayer is unresolved, Nos recuerda que aun cuando las oraciones no han sido it contestadas, still counts as faith. todavía hay fe. Because we have been taught, Porque nos han enseñado. and you can ask Brady, you can ask Bella, because they grew up in this. Y le pueden preguntar a Brady y a Bella que ellos se criaron en esto. If you're still in the dark when the sermon's over, Que si todavía está en la oscuridad cuando se acaba el mensaje, and maybe not in words, but in atmosphere, quizás no con palabras, pero en la it's atmósfera. like a prayer only counts if it ends in faith and resolution. Es como si la oración solamente cuenta si termina en fe y algún tipo de solución. Where if you're still battling with these things, if you're still in the dark when the sermon's over, or when the Bible study's over, or when the week is out, Ahora, si usted todavía está en la oscuridad cuando se acabó el mensaje o se acabó la semana, Brady, you just didn't pray hard enough. Brady, no oraste lo suficiente. Brady, you didn't have enough faith. No tuviste suficiente fe. Brady, you didn't believe enough. No creíste lo suficiente. But we see something interesting with Jesus in Gethsemane. Pero vemos algo muy interesante con Jesús en Getsemaní. Because when we read in Luke, it tells us that he was in such anguish Porque cuando leemos en el Evangelio de Lucas, vemos que él estaba tan angustiado that he was sweating drops of blood. que él estaba sudando gotas de sangre. Where Jesus says, Father, if you are willing, take this cup from me. Donde dice, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa. And so hear this clearly. Así que escuchen esto claramente. Lament Lamentarse is not a lesser form of prayer no es una forma inferior de oración, that we upgrade into praise once we've matured. que la subimos a alabanza cuando hemos madurado. Lament, when spoken honestly to God, El lamento cuando se habla honestamente a Dios is the prayer. es la oración. So if lament gives us permission to be honest Así que si el lamento nos da permiso a ser honestos to our Creator, con nuestro Creador, and this brings us back to Pastor Luis's sermon last week, y esto nos trae al mensaje de Pastor Luis la semana where pasada, after a grand victory, Elijah wanted to die because he was sitting under the tree, he was being threatened. donde Elías después de una gran victoria se fue huyendo y se va bajo un árbol y quería morirse. And what did he say? It's better if you just kill me now. ¿Y qué le dijo a Dios? Es mejor si me matas ahora. What happens to the mind over time? ¿Qué sucede con la mente con el pasar del And tiempo? I think we can take a little bit from Romans chapter 12, verse 2. Y creo que podemos tomar un poquito Romanos 12:2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No se conformen al patrón de este mundo, sino que sean transformados por la renovación de sus mentes. And I want you to notice the verb tense here, Y quiero que vean el tenso de los verbos del verbo que hay aquí. because we tend to misread this verse. Porque muchas veces leemos este versículo mal. Pastor, you're quite good at English, right? Pastor, usted sabe inglés. I like to think I'm okay. You also, you're current, you currently teach other people. Yes. And- Le enseñan a otras personas. And
How many of them do you think would know what present passive verb is? ¿Y cuántos tú crees que sabrían lo que es el presente pasado pasivo? Honestly, probably not many. And you teach adults. Y tú le enseñas a adultos. Yes, I do. So you know, English is a very fun language. Very fun. I don't blame the adults, I blame English. The verb tense here La forma que está el verbo aquí is present passive verb. es presente pasivo. Don't worry, Andrew, I won't pick on you. You're in technology, you're not in English, it's fine. Don't worry. No te preocupes, Andrew. No voy contigo hoy. Present passive verb in the Greek. Un verbo presente pasivo en griego. Passive. Pasivo. It's not transform yourself. No es transfórmate a ti mismo. We're not a transformer. No somos We're transformers. not Optimus Prime. We're not Bumblebee. No somos ni Optimus Prime ni Bumblebee. That'd be cool though, I'm not gonna lie. Sería no. Would it not be cool? I feel like it'd be cool. It's not transform yourself. No es transfórmate tú mismo. It's not will your way into new thoughts. No es tampoco quiero tener por voluntad pensamientos nuevos. It's not standing there stoically looking, cool. No es pararse así de esta forma. To give something that maybe people will understand. It's not, Piccolo aura farming in the wind, standing there. Y tampoco. Sorry, it's not Piccolo. It's not Piccolo. Just say no, it's Piccolo. No es Piccolo. From Dragon Ball. It's otra cosa. Es otra cosa. Yeah, that works. Sorry, I use a lot of Gen Z slang. I'm sorry. It's be transformed. In other words, something being done to you. Es ser transformado. En otras palabras, algo que está sucediendo con nosotros. Over time, a través del tiempo. As you stay in the presence of God. A medida que nos quedamos en la presencia de Dios. Brady, I know you like that. Thank you. Renewal is a process God does in us. La renovación es un proceso que Dios hace en nosotros. Not positive thinking. No es el pensamiento positivo. And it's not repression. Y tampoco es reprimir. Because that distinction matters. Porque esa distinción cuenta. Because while they may look or seem similar, porque parecen ser semejantes. La represión says, don't feel that. La represión dice, no sientas eso. Don't say that. No digas eso. Push that down. Empuja eso hacia un And lado. put on a worship face. Y ponte la cara de adoración. But is just pushing these feelings down until they boil over and come back the right thing to do? Pero hacer eso es lo correcto. Renewal is slower. La renovación es más lenta. It requires us to be in the presence of God. Y requiere que estemos en la presencia de Dios. Now, I need to say something directly. Ahora tengo que decir algo directamente. 2 Timothy 1:7. 2 Timoteo 1:7. Many of you have probably heard it. Muchos quizás lo han escuchado. You may not know the chapter or the verse. A lo mejor no conocen el capítulo del versículo. But I guarantee you, when growing up, you've heard this verse. Pero le garantizo que a medida que fueron creciendo escucharon este I know versículo. for a fact that Pastor Abby has heard this verse. Yo sé que Pastor había escuchado este versículo. Because in Puerto Rico, what do they say? Porque en Puerto Rico, ¿qué es lo que dice? I'm in victory. Estoy en victoria. What do they say? When they're struggling, when they don't have the means to pay off everything at the end of the month. Cuando están pasando por una situación difícil, ¿qué es lo que dice? I'm in victory. Estoy en victoria. Why? Because God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and self-discipline. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autodisciplina. And so that verse gets used as if it means if you struggle with anxiety, if you don't have enough faith. Y ese versículo se utiliza como para decir que si estás pasando por una situación difícil de ansiedad, no tienes suficiente fe. Thank you. If you struggle with anxiety, you don't have enough faith. Because look, the Bible says God didn't give you a spirit of fear. Porque la Biblia dice que Dios no te ha dado un espíritu de temor o de cobardía. He didn't give you a spirit of fear. No te dio un espíritu de cobardía. But Paul isn't writing a mental health diagnosis. Pero Pablo no está hablando de un diagnóstico de salud mental. He's writing to Timothy about identity and not shrinking back from ministry out of intimidation. Le está escribiendo a Timoteo y está hablando de la identidad y de no echarse hacia atrás en cuanto al ministerio. En otras palabras, no dejarse intimidar. In other words, it's about you who are in Christ. En otras palabras, tiene que ver con quien tú eres en And Cristo. not a verdict on whether your anxiety disorder proves your faith is weak. Y no es un veredicto que dice si tu desorden de ansiedad quiere decir que tu fe es And so débil. things like depression Así que las cosas como la depresión and anxiety y la ansiedad are not by themselves evidence of sin or unbelief. no son evidencia de pecado o de falta de creer. Sometimes suffering is spiritual, A veces el sufrimiento es espiritual and sometimes it's clinical. y a veces es clínico. Sometimes it's both.
A veces son las dos cosas. Collapsing that distinction and stigma is something that we wanted to do here this month. Pero colapsar esa distinción y ese estigma es algo que queremos hacer aquí en este mes. Prayer, La oración, scripture, la escritura, therapy, la terapia, medication when it's needed, medicamentos cuando hacen falta, rest, descanso, community, comunidad, Sabbath, sábado, all of it as God renewing the mind. todo a medida que Dios renueva la mente. And on the timeline of a process, Y en la línea del proceso, not the timeline of a single prayer. y no en la línea de una oración, una única oración. Pastor Luis, Pastor Luis, we here at House of Mercy aquí en House of Mercy have a Wesleyan Armenian tradition. tenemos una tradición wesleyana, arminiana y pentecostal. It's just a fancy word for saying that we have a certain belief that we follow. Es una forma de decir que tenemos una creencia que seguimos. And it's part of our duty to teach and to show why we believe that and also kind of what it's about. Y es parte de nuestra responsabilidad enseñar por qué creemos eso. But something that I found interesting, Pero algo que encontré interesante. as I'm going into Asbury, this is actually really exciting because I get to talk about some of the things that I get to learn. Y a medida que voy a entrar al seminario me emociona porque estoy aprendiendo de estas cosas. And this is something that I've spoken about with Pastor Luis and Abby. Y es algo que he hablado con Pastor Luis y Abby. Justification. La justificación. Pastor Abby, you should know what justification is. Pastor Abby sabe lo que es justificación. You gotta know. Tiene que saber. God forgives your past sins. Dios perdona tus pecados pasados. You are saved from the penalty of sin. Somos salvos de la penalidad del pecado. But the inner urge of this to sin, Pero ese deseo interno de pecar, in other words, the sinful nature, en otras palabras, la naturaleza pecaminosa, remains. sigue. This is when you give your life to Christ. Es cuando le damos nuestra vida a Cristo, Say, Christ, I want to follow you. decimos, Cristo, te You quiero are my seguir. Savior. Tú eres mi Salvador. What comes next, Pastor Luis? Luego que viene, sanctification. Correct. Santificación. Sanctification comes next. La santificación viene próximo. It is a second distinct work of grace. Es el segundo trabajo de And gracia. so through total surrender, the Holy Spirit cleanses the believer's heart from the root of sin and fills it with Así que a medida que nos rendimos totalmente, el Espíritu Santo limpia el corazón del creyente de la raíz de todo pecado. You know what would be really cool, Pastor Abby? ¿Sabe qué sería bueno, Pastor Abby? If I could wake up tomorrow and have the process of sanctification done. Si yo me pudiera levantar mañana y que el proceso de santificación estuviera hecho. But as Pastor Luis often says, if someone says they're done with sanctification, they're probably dead. Pero como dice Pastor Luis, si alguien ya ha terminado con el proceso de santificación, lo más seguro ya está muerto. That process continues. Ese proceso It's a continúa. daily thing. Es algo diario. It is a constant thing of picking up your cross Es algo constante de agarrar su cruz and choosing to follow Christ. y decidir seguir a Cristo. And man, is it not easy. Y no es fácil. It is probably the hardest thing that you have to do in the morning. Es posiblemente lo más difícil que hacemos cada mañana. Except apparently Bella, because waking up was hard for her this morning. Excepto, eso le hace difícil levantarse. So where do we go with this? Así que ¿a dónde vamos con esto? If you're in a time right now, Si estás en un momento ahora mismo or how long donde piensas cuánto tiempo is the más, most honest prayer you've got? es la oración más honesta que tienes. This is not a sign your faith is lacking. Eso no significa que estás falto de fe. If you're seeking help, Si estás buscando ayuda, counselor, consejero, doctor, doctor, friend who checks in on amigo you, que te chequea, don't think that this means that you're giving up on God's power. no significa que esto significa, no pienses que esto significa que te estás rindiendo en del poder de Dios. Sanctification is a La process. santificación es un proceso And that's not a disappointing truth, y eso no es una verdad que debería de desalentarnos, because that's grace. porque eso es gracia. It means God isn't waiting for you to become holy or before declaring you worthy. Significa que Dios no está esperando a que tú seas más santo para declararte digno. Lament says you're allowed to still be in that. El lamento dice que todavía puedes estar ahí, But renewal, pero la renovación, sanctification, santificación, the process el proceso says that it isn't the end of the story. dice que no es el fin de la historia. But let's not skip Pero that no, process no tratemos de obviar ese proceso to get there, para llegar allí, because it's transforming porque es transformador. slowly in God's presence. Está transformando lentamente en la presencia de Dios. In your time, En tu tiempo, I would like you to read Psalm 13 me gustaría que leyeran el Salmo 13, in a place where you can be spending time with God en un lugar donde puedan pasar tiempo con Dios, all the way through,
que lo lean completo, because God is calling all of us to His side. porque Dios nos está llamando a todos. This church is a young church, Esta iglesia es una iglesia joven, filled with young people llena de gente joven, who are still battling with hurt, pain, and scars. que todavía están luchando con el dolor y con las heridas. I believe it was last month, Pastor Luis, when we talked about bridging the gap. Me parece que el mes pasado, Pastor Luis, hablamos de hacer puentes. We mentioned that the older, wiser people in the church must guide the younger generation. Mencionamos que los más ancianos y con más sabiduría en la iglesia deben de guiar a la generación más joven. When the Lord brought us here, Cuando el Señor nos trajo aquí, and I mean us, the Dupron family, y digo nosotros, la familia Duperón, all those years ago, hace años atrás, and had us plant a seed almost 10 years ago, y nos llevó a plantar esta iglesia casi 10 años atrás, we ask ourselves constantly, nos preguntamos constantemente, how long, God? ¿cuánto tiempo, Dios? How long? ¿Cuánto más? How long must we suffer the mocking, ¿Cuánto más tenemos que sufrir las burlas, the hurt, las the heridas, silence, el and the silencio loneliness? y la soledad? And through it all, Pero a través de todo eso, He was beside us, Él estuvo con nosotros, giving us comfort confortándonos and reassurance y reasegurándonos that the time of harvest would come. que el momento llegaría. And I know that the time is now, Y yo sé que el momento es ahora, because the time has come. porque ya ha llegado el momento. And you will all bear witness Y todos ustedes van a ser to the testigos things that the Lord will do in the coming months. de las cosas que Dios va a hacer en los próximos How quickly meses. things will change, Cuán rápido van a cambiar las cosas. and how many blessings will rain down from heaven on this community. Y cuántas bendiciones van a llover del cielo para esta comunidad. Not just this church, not this family, this community. No tan solo para esta iglesia o esta familia, esta comunidad. Wyandotte County, El condado de Johnson Wyandotte, County, el condado de Johnson, the heartland, el corazón de Estados Unidos, because the heart is beating again. porque el corazón está latiendo otra vez. So I advise all who are listening one last time, Así que los que están escuchando les aconsejo una vez más, take heed of my words escuchen estas palabras and hold on to Christ. y agárrense de Cristo. Don't be left behind at the house No se queden atrás en la casa because you were not prepared for the groom. porque no estaban preparados para el novio. And so the Lord is telling you, Así que el Señor nos está diciendo, keep your lanterns lit mantengan sus lanternas prendidas and close by, y cerca, and you will see the Lord's face y van a ver la cara de Dios shine upon you. brillar sobre ustedes. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar.